Yo pienso que no va a ser una mesa redonda, sino más bien un híbrido entre lo que pudiera llamarse una mesa redonda y un panel, en donde los participantes exponen algunos de sus principios y se le da la oportunidad a que los asistentes, en el momento de que termine el ponente, hagan las preguntas respectivas. Y antes de eso, ustedes me van a perdonar en que yo haga algunas reflexiones personales en cuanto se refiere a este foro. En primer lugar, yo quiero autofelicitar a la Comisión de Educación Médica por la programación del foro y por la selección de los temas y la excelente participación de quienes lo constituyeron. Yo pienso que este foro no puede quedar en el espacio, como ha sucedido muchas veces y como algunos de los académicos mismos lo han criticado y lo han expresado. Espero que las conclusiones del foro lleguen al gobierno, lleguen a las instituciones universitarias, lleguen a las EPS, IPS, lleguen en general a todo el cuerpo médico que tenga injerencia con la atención en salud. Estoy convencido de que la medicina familiar y la atención primaria constituyen el futuro de la atención y la solución de los problemas de salud en nuestro país. No quiero pasar por alto algunas consideraciones que nos han anotado aquí y que tal vez no son específicas al tema, pero que sí tienen relación con el mismo. En primer lugar, es de reconocimiento, no solamente a nivel del país, sino a nivel de la Organización Mundial de la Salud, quien así nos lo ha expresado, que existe un déficit en la educación médica en Colombia. Los motivos serán causa de otro foro acá. Pero yo sí quiero recalcar que existen fallas garrafales en el control de la educación. En primer lugar, los registros calificados que permiten revisar en qué estado se encuentran los programas actuales de las instituciones de educación superior a nivel médico. Los registros calificados constituyen la norma fundamental que le está diciendo al gobierno en qué estado se encuentran cada una de las instituciones y cómo están funcionando. Para eso se necesitan pares académicos con un perfil específico. Pares académicos que tienen que tener antecedentes académicos, de administración académica, decanos de facultades de medicina, jefes de departamento, directores de hospitales, subdirectores de hospitales y personal científico altamente reconocido por sus conocimientos que permitan darle la certeza de lo que están haciendo sea verdaderamente cierto. Por otra parte, los registros calificados se verifican cada 7 años. La norma así lo establece. Yo pienso que debe ser una revisión permanente, constante. Como bien lo mencionaba el doctor Ricardo Salazar, las áreas de práctica son importantísimas. Las áreas de práctica, las áreas de atención, no deben ser exclusivamente de atención médica, sino de formación médica. Muchas de las áreas de práctica son instituciones que prestan servicio asistencial, pero no atención académica. Entonces, ese es un aspecto que considero yo que es sumamente importante. Voy a presentar algunas inquietudes sobre el tema de la medicina familiar, advirtiendo que siempre fui un enamorado de la medicina familiar desde hace muchos años y respeto mucho lo que se está haciendo en Colombia en ese campo. O sea que soy amigo de la medicina familiar, pero tengo muchas preguntas sobre la medicina familiar y espero que no moleste yo a quienes con tanto
esfuerzo han trabajado en esto. Lo primero es, la primera pregunta que uno se hace es si vamos a hablar de médico de familia o vamos a hablar de medicina con enfoque familiar. El médico familiar, por lo que hemos visto aquí, tiene una serie de competencias para gestionar la salud integral de la familia y de las comunidades, mientras que la medicina con enfoque familiar es otra cosa, es una atención integral de la familia realizada por un equipo donde puede haber médicos generales o no haberlos. Pero aún así me hago otra pregunta. ¿La familia es realmente el núcleo hacia el cual debe apuntar la atención de salud y sobre todo la atención médica? Yo no estoy todavía muy seguro de eso. Por muchos años pensé que ese era el núcleo esencial. Sin embargo, la familia está cambiando mucho. La familia de hoy no es la de hace 30 años. La familia de hace 30 años, por ejemplo, o 40 años, cuando yo estudié medicina, era una familia muy fácil de definir. La mamá, el papá, 3 o 4 muchachitos, y vivían ahí, casados generalmente por lo católico. Esa familia hoy casi no existe. Estamos ante un hecho social que lo hace poner a pensar a uno, bueno, debemos apuntar a la familia, ¿cuál es la estrategia de utilizar la familia como el núcleo esencial para la práctica de la medicina y para las acciones inclusive colectivas de salud? Yo no tengo la respuesta. Puede que alguien me convenza y me diga, sí, la familia sigue siendo el núcleo esencial. Pero veo en muchos países que tienen un gran desarrollo conceptual y práctico de la medicina, donde la familia ya no es el núcleo esencial, es el individuo. Claro, desde luego, la mamá que tiene un par de muchachitos de 6 y 7 años, ahí hay un núcleo interesante que hay que trabajarlo, pero de ahí para adelante, bueno, al final de la vida la familia vuelve a jugar un papel muy importante en el tema del cuidado de los pacientes mayores, del cuidado paliativo. La familia siempre está por ahí, tiene mucha importancia, pero no sé si sea el núcleo estratégico para afrontar el tema de salud. Y esto lo digo porque uno se va volviendo con los años muy pragmático y va viendo las cosas en el terreno y entonces se hace este tipo de preguntas. He escuchado aquí con mucha atención que hay enfoques, no solamente de la medicina familiar, sino de la práctica médica en general, de las especialidades que vienen de las escuelas médicas, o sea, de la universidad, de la academia, basada en competencias ideales, o enfoques desde las organizaciones de servicio, de lo que se hace el día a día. Yo creo que hay que mirar ambos lados del espectro. Hace unos años, siglo pasado, años 60, 70, las facultades de medicina o de enfermería o de odontología eran las que marcaban cómo iba a ser la práctica médica. Y había una sincronía, digamos, entre la práctica de estas profesiones y lo que se enseñaba en las universidades. No sé si era que las universidades tenían mucha influencia y lograban determinar cómo debía ser la práctica médica o simplemente que había ese sincronismo. Hoy eso no es así. Hoy las universidades piensan unas cosas y en la práctica se hacen otras. Eso lo hemos visto aquí a lo largo de la sesión de esta mañana. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por dónde arrancamos? ¿Por lo que se hace en el terreno o por lo que piensan los expertos que se debe hacer en el terreno? Esa pregunta no está completamente respondida y crea unos vacíos enormes. Yo recuerdo el debate de hace muchos años era ¿cuál es la medicina que necesita Colombia? Hoy creo que nos seguimos haciendo la misma pregunta, pero es que el sistema es completamente distinto. Y a veces se ha ignorado que existe un sistema. Estos muchachos los educamos para unas cosas y van y hacen otras cosas. Y el sistema, perdónenme, el sistema es muy poderoso, porque son costumbres, son reglas, son normas que van determinando cómo se hacen las cosas, quién hace las cosas, en qué momento se hacen las cosas. Entonces ahí dejo otra inquietud. Ahora, no se puede hablar, y veo que en esta conferencia, afortunadamente, hubo, por ejemplo, una charla sobre el médico general, muy interesante, y
no hubo sobre médicos especialistas ni sobre otros, pero uno no puede hablar del médico general si no es dentro de ese contexto de una serie de médicos, pero ni siquiera estoy hablando del papel de las enfermeras o de los otros médicos. Está el médico general, un médico que yo no sabía que existía hasta que llegué a SEMI y comencé a hablar con las EPS, no tenía ni idea que lo llaman allá el médico líder en patologías específicas, que es importantísimo en las EPS. Yo no sé si ustedes conocen qué es eso. Muchas EPS muy importantes que han ido desarrollando su propio modelo y entonces en vez de tener, digamos, médicos familiares, tienen médicos líderes que saben de una sola cosa y que son médicos generales, entre otras cosas, que ellos entrenan para que se vuelvan como el líder en EPOC, por ejemplo, o en hipertensión arterial o cualquiera. Luego tenemos el médico de familia, el especialista general, del cual se ha hablado algo en el día de hoy, que lamentablemente creo que está en una crisis tan importante como la del médico general. En mi época uno hablaba del internista, eso era pues una cosa reverencial. Hoy día los internistas están como llamados a desaparecer en este nuevo esquema. Y luego los subespecialistas y los subespecialistas. Entonces hay que mirar todo ese cuadro para uno entender dónde debe estar el médico de familia. Yo quiero también recordar, aquí se ha dicho, creo que alguien lo dijo, o varios lo han dicho, que la Ley 100 apenas tocó el tema del modelo de salud. Yo no sé qué nos pasó en ese momento en el Congreso. No consideramos pues que se iba a hacer una ley de superestructuras y que automáticamente el modelo de salud iba a funcionarle a lo que se estaba creando allí, resulta que no. Hoy hay una queja general sobre el modelo de prestación médica. Uno lo siente en todas partes. Los pacientes no están satisfechos, los mismos profesionales de la medicina no están contentos con lo que está pasando. Hay una gran insatisfacción y en eso hay cierta coincidencia. Como que todo el mundo piensa que sí, que se necesita revisar el modelo de prestación. Y cuando uno habla de modelo de prestación, pues tiene que caer necesariamente en esto. ¿Qué van a hacer los médicos generales? ¿Qué van a hacer esos médicos que llaman líderes en las EPS? Los especialistas, ¿dónde van a estar? Los subespecialistas y el médico de familia. Entre otras cosas, yo conozco algunos ámbitos ambulatorios de EPS muy conocidas, no voy a dar nombres aquí, cerca de acá, donde en el ámbito ambulatorio están todos estos, incluyendo los subespecialistas, trabajan en el ámbito ambulatorio. Y hay médicos líderes y médicos de familia. Bien, entonces voy ya casi terminando. Se me ha ocurrido últimamente pensar que el médico de familia debe ser un gran coordinador de la atención, especialmente de la atención ambulatoria. No es que se me haya ocurrido, es que he visto que muchas, estoy hablando de las EPS, lo advierto, muchas EPS que tienen su importancia porque manejan generalmente la atención ambulatoria del país. Esos médicos familiares son muy respetados, bien entrenados, porque las 6 escuelas entrenan muy bien a su gente, tienen un gran valor como el médico coordinador de la atención médica y la atención de salud. Ese podría ser un futuro, porque a mí me preocupa, y oí decir al doctor Ortiz y he escuchado al doctor Ruiz y a gente en el ministerio hablar de que en Colombia necesitamos desarrollar 4.000 o 5.000 médicos generales en los próximos años, como lo hizo México. Yo no sé, yo creo que eso hay que pensarlo varias veces antes de embarcarnos nosotros en un proyecto de esa magnitud, de tener 4 o 5.000 médicos de familia y que pronto dentro de 20 años digan, no, esto no era así. Nos equivocamos porque el sistema está haciendo otra cosa, está usando los médicos líderes o los otros, no sé. Entonces, eso es preocupante. Ese médico coordinador ya existe. Muchas EPS lo tienen y son médicos, casi todos son médicos de familia, que manejan muy bien las acciones colectivas y las acciones clínicas individuales. Tienen esa cualidad.
hoy, cuando se hablaba aquí, me acordaba yo de algo que quiero decirles, que lo pone uno a pensar. Hace unos años leí una revista, una entrevista que se le hizo a un gran político que hubo en Colombia en el siglo pasado, que se llamaba Gilberto Alzate Avendaño, y le dijeron: doctor Alzate, ¿por qué no nos define? Porque Alzate hablaba de todo, en el Congreso y demás, y escribía y tal, y era jefe político y tal. ¿Usted qué es? Y dijo Alzate: yo soy un especialista en ideas generales. ¿Uno puede ser realmente especialista en ideas generales? Yo no creo. Bien. Entonces, pero, viendo lo que están haciendo las diferentes programas de especialidades, medicina, de familia, sí se encuentran unas competencias, como nos hablaba el doctor Castellanos, interesantes. Hay competencias que les permiten trabajar en acciones colectivas, es decir, en lo que antes se llamaba medicina social o comunitaria, no sé cómo se llame hoy, en epidemiología, porque entre otras cosas ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y es que por las EPS, para hablarlo concretamente, les queda muy difícil juntarse con los entes territoriales. Se hacen todos los esfuerzos, pero es que son dos filosofías, dos maneras de ver el mundo completamente distintas. En cambio, la capacidad que tienen los médicos de familia les permitiría hacer eso, donde no hemos podido encontrar una solución. Lo segundo, el médico de familia está siendo formado y entrenado para conocer el sistema de salud y para conocer el aseguramiento, que es tan complejo. Y entonces uno ve que el médico de familia podría desarrollar mucho todo el tema de los derechos humanos, el derecho fundamental a la salud, y el mismo contenido del plan de beneficios, que todavía se llama POS, pero después quién sabe qué nombre va a tener. Tema complicadísimo ya en la práctica médica, los requisitos de acceso y de tránsito de los pacientes a través del sistema. Este es un sistema absolutamente kafkiano y necesita alguien que esté allí, que entienda cómo funciona este sistema, y ojalá en el futuro sea mejor, desde luego, y que conozca la red de prestadores. La gente habla de redes en teoría, pero no hay nada más complejo que una red de prestadores manejado, digamos, desde una EPS, porque la red de prestadores manejada desde una Secretaría de Salud es sencilla, es una cosa ahí fácil, piramidal, pero resulta que una EPS maneja prestadores privados, públicos, de primer nivel, de cuarto nivel, en un barrio, en otro barrio. Entonces, para eso creo que el concurso del médico de familia puede ser muy importante. Y finalmente, la práctica médica. Y voy a decir aquí otra cosa iconoclasta, yo espero que no le moleste a los especialistas en medicina familiar. Me parece que en vez de saber un poquito de pediatría, un poquito de medicina interna, otro poquito de cirugía, otro debían especializarse en 10 patologías o 20 patologías. Y eso es un estudio muy profundo, manejar 10 o 20 patologías completamente, y de hecho en algunos ámbitos, en algunas entidades, esos médicos familiares, que repito, están muy bien entrenados, son gente muy capaz, maneja esas patologías. Así como ese médico que llamaba yo médico líder se especializa en una patología, es posible que un médico familiar sea capaz de manejar 10 o 20 patologías. Y ahí está manejando casi el universo total de la atención médica. Es que la atención médica es muy compleja en lo específico, pero es muy sencilla en lo gordo. Aquí nos asustamos en Colombia con todo. Pero uno va a Nueva York y encuentra una enfermera manejando un retail clinic, formulando, desde luego, y diagnosticando enfermedades que hoy tiene, en lo que hemos llegado a llamar la medicina de precisión. Aquí en Colombia va uno a decir eso y no, el horror, ¿cómo ponen a una enfermera a hacer eso? Lo hacen y lo hacen muy bien, pero claro, la norma no les permite. Entonces, pues yo quisiera concluir con que hay una serie de preguntas que uno se hace. Primero, ¿quién decide estas cosas? El Ministerio de Salud, normalmente, el gobierno, el Estado. A veces el Congreso, y quiero hacer una pequeña referencia, yo estoy muchísimos años en el Congreso. En el Congreso de estas cosas saben muy poquito, y meten la pata cuando pueden. Le tengo terror pues a las cosas que salen del Congreso.
La ley 1438, que aquí la he oído mencionar y que ha sido muy alabada, la ley, para mí es un esperpento. La ley 1438, que habla de la atención primaria de salud, es absolutamente contradictoria. Tan es contradictoria que el gobierno lleva 4 años tratando de reglamentarla y no ha podido, porque no se puede reglamentar. Entonces, esos son los decisorios. Otra cosa, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sí está en una capacidad técnica y política para decidir. También deciden, desde luego, las facultades de medicina, enfermería, odontología, etcétera, sin duda. Y también algo tienen que decidir las IPS y las EPS, porque allá es donde llega la gente. Pero esa es una de las preguntas. ¿Quién decide para saber a quién se le habla? Luego, no sigo con las demás preguntas porque creo que el tiempo se me acabó. Y perdónenme que haya sido tan duro en estas apreciaciones, pero uno ya cuando llega a cierta edad tiene que decir las cosas que tiene que decir. No me puede poner en contemplaciones, ni que todo el mundo quede contento, ni nada. Ojo, no nos embarquemos, doctor Ortiz, de pronto en una cosa que suena muy linda y que de pronto nos va a traer problemas y volvemos a lo mismo. A que dentro de 20 años nos estemos preguntando, otros se estén preguntando, aquí en este tema de salud, ¿nos equivocamos? ¿Sí necesitábamos tener 10.000 médicos de familia? En Colombia se hacen cada día unas 180.000 consultas médicas, de las cuales unas 20.000 en urgencias. Es un número grande. Estoy hablando dentro del sistema de seguridad social, no estoy hablando pueden ser en total unas 220.000 consultas. De esas, ¿cuántas está haciendo el médico general? Yo creo que, el médico de familia. El médico de familia, que en su conjunto creo que hay 550 médicos de familia en Colombia registrados, algo así, pues haría el 5%, si es que ellos estuvieran haciendo las consultas. Pero está que muchos se vuelven médicos administradores, coordinadores, como dije yo, lo que le ha pasado a la enfermería también. Entonces, pues preguntémonos estas cosas con tranquilidad antes de embarcarnos en una política pública que nos lleve a algo que de pronto no era lo que teníamos que hacer. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes. Muchas gracias también por esta invitación que me hace la Academia Nacional de Medicina. Yo soy Silvia Mora, yo soy especialista en medicina familiar, egresada de la Universidad Javeriana, pues para contarles un poco el trayecto que he tenido en la parte académica y asistencial. Pues llevo 15 años formando médicos familiares, he transitado por todos los programas de posgrado de medicina familiar y desde hace más o menos 12 años estoy trabajando en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, donde monté el programa de medicina familiar y donde comenzamos a trabajar unas modalidades diferentes de especialización, partiendo también del tema de necesidades de un país y de unas problemáticas sociales muy críticas con relación a la medicina que se presta y todo lo que es prestación de servicios en salud. Por otra parte importante es que además de ser docente, también he sido asistencial en medicina de familia, he trabajado en los centros ambulatorios de EPS. Igual duré 3 años en la subdirección médica del Hospital de San José, acabo de salir hace un mes de la subdirección y manejé todo el tema de la complejidad, de la alta complejidad con relación a los problemas de salud. Y en el Hospital de San José también lideré el tema de docencia de servicio de hospital universitario. Entonces realmente tengo la mirada de todo el trayecto de lo que puede ser la prestación de un servicio de un paciente, además de trabajar en comunidad durante unos años siendo médico general, pues viendo cuáles son las necesidades del país y viendo la transformación del talento humano que ha sido muy útil en las EPS. Nosotros llevamos 7 años formando médicos en el Salud Total, estamos formando médicos generales en medicina familiar, nos estamos especializando y realmente ha sido un proyecto exitoso. Creo que ya tenemos resultados exitosos y demostrativos para el país de cómo un médico familiar formado en una EPS o en una IPS o en un escenario cualquiera puede transformar realmente la prestación de servicios. Ahora es importante las inquietudes del doctor Arias con relación a que hablamos de enfoque en salud, en medicina de familia y hablamos de especialistas de medicina familiar. Estamos hablando de 2 cosas. El especialista en medicina familiar es una parte importante, un integrante del equipo de salud que debe trabajar en los primeros niveles, en el cuidado primario, que es primero y segundo nivel de atención, y es el que realmente debe ser el articulador con su equipo de trabajo desde lo comunitario hasta la alta complejidad. En este momento en el San José, después de haber terminado mi gestión en la subdirección médica, fui nombrada
para trabajar la articulación del cuarto nivel con el primer nivel y con lo comunitario, porque realmente hay una fragmentación importante. Creo que en ese ejercicio el trabajo del ministerio es muy importante con relación a que paralelamente ir transformando escenarios de práctica con relación a que los servicios y modelos de atención deben ser diferentes, ¿no? Para formar estos médicos y para generar un modelo de atención, que es lo que se está trabajando en el ministerio. Realmente los médicos de familia sí se necesitan en el país, somos 500 médicos aproximadamente. Nos están llegando solicitudes diariamente de aproximadamente 20, 30 médicos semanales en solicitud de EPS y de regímenes especiales, que tenemos Ecopetrol, tenemos el magisterio, que tiene un modelo inmensamente grande basado en la medicina de familia, que requiere especialistas de medicina familiar, y yo he trabajado personalmente con modelos de atención generando propuestas, por ejemplo, para el magisterio, donde se trabajó modelos de medicina familiar con médicos generales y equipos multidisciplinarios, y no nos sirvieron las modalidades de líderes de médicos solamente especializados en patologías. ¿Por qué? Porque el médico familiar se prepara y se entrena en toda la complejidad del ser. Es una especialidad que no solamente toca las especialidades clínicas, sino que también toca la parte espiritual, la parte psicológica, todo el manejo de salud mental, la parte de ciencias sociales, la antropología, la sociología, porque el ser es tan complejo que realmente necesita una mirada diferente. Un médico general no se prepara en Colombia para tener una complejidad tan ardua y tan completa para valorar el ser. El tema de la familia es un tema que ha cambiado, sí, el sistema familiar ha cambiado, pero seguimos teniendo familias, sean familias homosexuales o sean familias conformadas normalmente. Podemos tener la familia no solamente conformada padre, madre, hijos, sino personas que vivan con hermanas, con sobrinos, con tíos, con madrinas. Y en la parte de los niños y adolescentes tenemos el tema de cuidador primario, que es el cuidador más cercano, que es el círculo social más cercano del paciente con el cual debemos trabajar. Nosotros no citamos a la familia en la consulta. El tema de la familia es no fragmentar la atención de la familia para que el equipo de atención conozca a cada miembro de la familia sin necesidad de citar a la familia completa. Es decir, yo no puedo ver un paciente crónico, adulto mayor, con 5 o 6 patologías crónicas, en donde solamente va el viejito a la consulta, y no puedo tener a la señora, porque la señora es la que cocina en la casa, la que cuida al señor, la que le da el medicamento y se lo da mal, pero la señora también está cuidando a una persona de 80 años, ella tiene también su comorbilidad, tiene sus enfermedades, pero la atiende un médico general en otra EPS. Entonces no puedo trabajar, no puedo citar a la señora para poder trabajar con ella en la consulta, y citar a los hijos para trabajar con eso en la consulta de manera individual para trabajar el tema de la patología de un paciente. Entonces realmente lo que se está mirando desde el ministerio es modelos de prestación de servicios donde se evite tanta fragmentación. El tema de las EPS es alinearlas. El caso de Virrey Solís es un caso exitoso. Invitamos a la gerente del Virrey Solís hoy, pero no pudo venir para presentar el caso exitoso de cómo ellos han organizado los servicios en toda la red del Virrey Solís con medicina familiar, y donde nosotros especializamos sus médicos y cada semestre nos piden 5 a 6 cupos para especializarles médicos en medicina familiar. También montamos la experiencia de poder traer con Salud Total médicos de afuera para empezar a trabajar y especializarlos acá y devolverlos a las ciudades de origen para generar los nidos y nichos de trabajo en otros departamentos y ciudades. Entonces realmente hay situaciones que sí deben cambiar. Eso es un paso importante del ministerio, el poder impulsar el tema de que realmente necesitamos un modelo de atención diferente o un modelo de atención adaptado y ajustado, para el cual necesitamos entrenar talento humano. Ahora, no podemos hablar solamente de médicos de familia. Como dice el doctor Arias, es importante involucrar médicos generales, es importante involucrar en el tema otros especialistas, porque no podemos formar un médico de familia y el cirujano y el pediatra y el ginecólogo no sabe qué hace un médico familiar. Entonces, su equipo no hay si nadie conoce nada del médico de familia y cómo funciona. Pero realmente me parece importante, con relación a formación de talento humano, empezar a transversalizar que la medicina de familia no es solamente exclusiva para los médicos familiares, es para todo el equipo multidisciplinario de atención, es para el equipo de especialidades que tiene que trabajar en equipo con los médicos de familia, porque sí es cierto que la capacidad resolutiva de un equipo con un enfoque, un modelo de medicina familiar coordinados y trabajando con un médico familiar, sí tiene una capacidad resolutiva altísima, y está definido y demostrado en muchos países del mundo. Ya son experiencias, hemos traído experiencias de muchos años de otros países del mundo que funcionan con los modelos de atención primaria. Hace poco pues tuvimos la invitación de españoles, de ingleses. Yo organicé una comisión académica al Reino Unido con un médico familiar que es un líder en Inglaterra en medicina de familia,
es colombiano y empezó a organizar un tema con nosotros. Yo ayudé a organizar la comisión, nos fuimos todos a mirar el modelo inglés. Obviamente hay diferencias porque los países son distintos, pero realmente la capacidad de resolución que tiene un equipo multidisciplinario liderado por médicos de familia es muy importante en el mundo. Entonces realmente vale la pena apostarle a esta propuesta. Vale la pena que apoyemos a las universidades a formar más médicos familiares. No podemos tener las universidades concentradas en Bogotá. Son 6 universidades en Bogotá, no son 5 en Bogotá, la del Valle y la del Cauca. ¿Y el resto del país qué? El resto del país pide médicos familiares y no hay quien vaya a ninguna parte porque la gente está concentrada en las capitales. Medellín tiene 3 médicos familiares, 3 médicos familiares no hacemos nada en Medellín. Cartagena tiene 2, Barranquilla tiene 3 y contados porque realmente nos han llegado las solicitudes de que necesitan médicos de familia ya para empezar a implementar el trabajo con el cuidado primario. Entonces realmente sí nos hace falta y la idea es trabajar articulados Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Academia. La academia, ¿qué le aporta al sistema? Le aporta investigación, le aporta gestión de conocimiento para adaptar los servicios, le aporta profesionales preparados, le aporta una cantidad de áreas que el mismo servicio de salud no lo puede tener. Igual el sistema de salud que le aporta a la academia, le aporta cómo empezar a formar su talento humano dirigido hacia unas necesidades ya identificadas de salud y de atención en un país como el nuestro. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, pues lo primero, decirle al doctor Arias que por supuesto que en este momento estamos interesados en escuchar y en escuchar adicionalmente no solo a quienes están de acuerdo, a quienes de alguna manera aplauden el tema de salud y medicina familiar, sino también a quienes tienen de alguna manera sus prevenciones, sus inquietudes, sus dudas. Creo que eso es importante en el proceso que estamos desarrollando y obviamente tendremos que tener en cuenta, digamos, esas voces diversas. La primera pregunta que nos planteaba, si se hablaba de médico de familia o de medicina con enfoque familiar, creo que son ambas, pero incluso va más allá de esos 2 elementos. Estamos hablando de salud con enfoque familiar y comunitario, salud y medicina con enfoque social, familiar y comunitario. Y efectivamente, o sea, pero esa salud con enfoque social, familiar y comunitario requiere de unos profesionales que entiendan de qué se trata ese enfoque. Y más allá de unos profesionales, de unas instituciones, de unos líderes, de unos gerentes, de unos administradores que comprendan, que de alguna manera valoren que esto no se trata de, digamos, de tener un médico que atiende familia, sino que es todo un enfoque que tiene una filosofía que ha sido desarrollada y probada ya, acá lo decía la doctora Silvia, en países europeos, en países de Norteamérica, Canadá, y que esos países donde se ha desarrollado este enfoque realmente muestran unos resultados en salud totalmente superiores a los países y a los sistemas de salud donde no se ha desarrollado este tema. O sea, la evidencia internacional es absolutamente contundente, pero obviamente, doctor Arias, hay que mirar las diferencias y hay que mirar cómo logramos adaptar y adecuar ese enfoque en un sistema nuestro que es complejo, que es diferente y que obviamente debe convocar la participación de todos. En Colombia, obviamente, por las características de nuestro sistema, yo creo que hoy todavía hay una falta de comprensión inmensa de ese enfoque y del papel y del rol de los médicos que se especializan en medicina familiar. Y obviamente uno lo entiende porque realmente los pocos profesionales que hemos formado, realmente hasta hace poco tiempo les ponían unos roles y unas funciones totalmente equivocadas o por lo menos muy parciales. El tema de la coordinación. Eso es tradicional, ha sido tradicional. Médico familiar, ir a coordinar los servicios. Pero eso, o sea, ellos lo saben hacer y muy bien, pero eso es solo una de los puntos, una de las competencias, digamos.